Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos con el tutorial sobre la cotización por ingresos reales. Y es que a partir del día 1 de enero de 2023 entra a funcionar esa cotización por ingresos reales dentro de la Seguridad Social, del RETA. Hasta esta fecha, bueno, pues el autónomo entre una cotización mínima y una máxima podía elegir esa base de cotización que finalmente pues se traducía en una cuota mensual que había que pagar a la Seguridad Social, al RETA. El autónomo tenía esa herramienta a su disposición que le permitía elegir cuál iba a ser su cuota y, bueno, pues adaptarse así a toda esa incertidumbre que genera una actividad por cuenta propia. A partir del día 1 de enero esto cambia y será esos ingresos reales, que no estamos hablando de ingresos reales, estamos hablando de rendimiento neto, estamos hablando de esa diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles. Bueno, pues a eso se le considera el rendimiento neto y será ese rendimiento de la actividad el que nos coloque en una posición o en otra dentro de la tabla de cotizaciones y tendremos unas bases mínimas y máximas por las que podremos cotizar. Deberemos elegir dónde vamos a cotizar dentro de esas bases y a partir de ahí tendremos nuestra cuota a la Seguridad Social. Y vamos con algunos datos de la cotización al RETA para los autónomos hasta el 2023, el último año, el 2022. La base de cotización mínima para los autónomos con actividad fue de 960,6 euros y para los autónomos societarios esa base es un poco superior y era de 1.234,86 euros. De estas bases de cotización, en el 2022, después de una serie de subidas progresivas durante los últimos años, teníamos un tipo general del 30,6%, de donde se derivaba una cuota mínima para los autónomos con actividad de 294 euros y para los autónomos societarios de 377,87 euros. La base máxima de cotización para el 2022 eran 4.139,40 euros, que bueno, pues generaban una cuota de 1.266,66 euros. Y para los mayores de 47 años esa cuota máxima estaba limitada y estábamos hablando de un máximo de 2.113,20 euros. ¿Qué pasa con la cotización al RETA a partir del 2023? Bueno, pues esta cotización ya no va a ser elegible por el autónomo, ni por la situación de su negocio, ni por su momento personal, sino que será definida en una tabla con 15 tramos, hasta 15 tramos tienen las tablas que se han aprobado. Recordemos que se han aprobado estas tablas y estas cuotas para el 2023, 2024 y 2025. A partir de 2025, pues ya se decidirá cuáles serán las siguientes cuotas, una vez que ya tengamos el sistema instaurado. Para este 2023 hablamos de cotización por ingresos reales, como os decía, en 15 tramos, que tenemos que encontrar dónde estarían nuestros, entre comillas, ingresos reales, que como os digo, estamos hablando del rendimiento neto de la actividad. Recordemos, rendimiento neto de la actividad, ingresos menos gastos deducibles y, bueno, un porcentaje que tenemos de gastos de difícil justificación que nos van a ayudar a reducir un poco esos rendimientos o esos rendimientos netos para la Seguridad Social y para el cálculo de esta cuota. Bueno, es un sistema que al final está laboralizando al autónomo, nos está poniendo una cuota en función de esos ingresos inciertos que tiene el autónomo y, bueno, pues ahí está el gran reto. Y es que cada cierto tiempo va a haber que ir revisándolo porque, bueno, hay ciertas actividades que realizan los autónomos que un mes pueden tener mucho rendimiento neto, al mes siguiente prácticamente nada, o si lo hacemos a nivel anual, pues igual un año puede haber mucho rendimiento neto y otro año pues puede haber menos rendimiento neto. El problema, que la cuota la vas a tener que pagar en función de resultados pasados, no de los resultados en el momento o de los resultados futuros. Así que, bueno, esto va a generar ciertos problemas a los autónomos, pero, como decía, vamos hacia un sistema
que empieza a tratar al autónomo cada vez más como si fuera un trabajador. Y bueno, pues eso tiene sus problemas para la generación de riqueza y para la generación de empleo. ¿Qué es y cómo se calcula el rendimiento neto de un autónomo? Bueno, pues el rendimiento neto de un autónomo, o mejor dicho, de la actividad de ese autónomo, estaríamos hablando que se calcula con los ingresos que se han recibido por esa actividad, menos los gastos deducibles. Los gastos deducibles no son los gastos que necesita el autónomo para realizar su actividad, son solo los que Hacienda permite que el autónomo se deduzca. Y esto, que puede parecer lo mismo, los gastos deducibles con los gastos que tiene el autónomo, pues en muchos tipos de autónomos y en muchas circunstancias hay una gran diferencia. Por ejemplo, en actividades en las que haya que utilizar el vehículo, bueno, pues realmente es muy complicado que podamos deducirnos todos esos gastos, salvo en algunas actividades concretas. Así que está muy lejos en algunas ocasiones ese rendimiento neto del rendimiento real de la actividad del autónomo. Pero en principio la fórmula se ha preparado así. Estaríamos hablando de ingresos menos gastos fiscalmente deducibles, y además se aplica a esos gastos deducibles unos gastos de difícil justificación. Para los autónomos con actividad se les permitirá incrementar esos gastos en un 7%, y para los autónomos societarios pues se permitirá ese aumento, pero solo en un 3%. Cuando el autónomo hace la declaración de la renta, pues está declarando cuál es ese rendimiento neto que ha tenido por la actividad. Luego puede tener otros rendimientos que no van a estar sujetos a la cotización por parte del RETA, por parte de la Seguridad Social. Y es que, en principio, esa fue una de las cosas que se pretendía, pero claro, estaríamos perjudicando claramente al autónomo que, por ejemplo, tiene inversiones o tiene acciones, tendría que cotizar a la Seguridad Social por eso, mientras que un trabajador por cuenta ajena no cotiza, la empresa no cotiza por él y él no cotiza por esos ingresos o por esos beneficios que está declarando en la declaración de la renta, pero que no tendría ningún sentido cotizar a la Seguridad Social. Así que la fórmula: ingresos menos gastos fiscalmente deducibles. En el caso de los autónomos con actividad, un 7% se pueden incrementar esos gastos por considerar que hay gastos de difícil justificación, y un 3% para los autónomos societarios. Así se calcula ese rendimiento neto que nos colocará en una de esos tramos, y a partir de esos tramos tendremos una base de cotización mínima y una máxima en la que podremos elegir cuál va a ser nuestra cotización y, en función de eso, cuál va a ser nuestra cuota. ¿Y cómo se fijará la cuota a la Seguridad Social al RETA a partir del día 1 de enero? Bueno, pues a partir del día 1 de 2023, los autónomos que ya tenían actividad anteriormente van a tener que calcular cuál era el rendimiento neto del año anterior para empezar con la cotización con ese dato del 2022. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema ha estado siempre en cómo calcular ese rendimiento neto para este sistema. Y bueno, pues el sistema que se ha puesto en marcha realmente nos deja ver que no se conoce muy bien cómo funcionan los autónomos. Y es que el día 1 de enero los autónomos todavía no saben cuál es el rendimiento neto del 2022, ya que la presentación de los impuestos se produce entre el día 1 y el 30 de enero. Y en la mayoría de los casos el autónomo va teniendo esos puntos de control cada trimestre a la vez que tiene que presentar esos impuestos. Así que, bueno, para el 2023 habrá que pedir a la gestoría, o habrá que hacer un cálculo más o menos aproximado de cuál ha sido ese rendimiento neto del 2022, y a partir de ahí empezar a cotizar por esa cuota que habremos calculado para la Seguridad Social. Tened en cuenta que será ese rendimiento neto con esa reducción del 7% si tenemos actividad o de, el aumento de los gastos del 7% si tenemos actividad, y si somos autónomos societarios, el 3%. Bueno, si eres un autónomo nuevo, bueno, pues lo que vas a tener que hacer es un acto de fe y tendrás que dar una aproximación o cuál es tu expectativa de rendimiento para el 2023, y en función de eso empezarás a cotizar. Es verdad que ahora lo veremos, que hay diferentes periodos.
o diferentes plazos para que puedas cambiar y adaptar esa cuota a la seguridad social, esa base de cotización que estás teniendo y en función de eso la cuota que resulta del cálculo de esa base de cotización. Autónomos colaboradores. Bueno, los autónomos colaboradores, autónomos familiares, como sabéis, son esos autónomos que, por aquí os dejo un vídeo en el que veis cómo funcionan los autónomos colaboradores, pero son esos autónomos que trabajan para un autónomo principal en un negocio y, bueno, pues que no tienen que realizar esos impuestos trimestrales, que realmente estamos hablando de un trabajador que cotiza en el RETA, más que de un empresario. Tiene una nómina fija y, bueno, pues lo que se ha decidido para este colectivo tan peculiar dentro de lo que son los autónomos es que tengan una cuota al RETA fija, mínima, que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional. Así que los autónomos colaboradores tendrán que cotizar suponiendo que su rendimiento neto es el salario mínimo interprofesional. Autónomos societarios, ¿cómo van a cotizar con este nuevo sistema de ingresos reales? Y es que los autónomos societarios también están obligados a partir del día 1 de enero del 2023 a cotizar por conocidos ingresos reales. Estaríamos hablando que hay alguna diferencia en este colectivo. La primera es que la base mínima de cotización serán los 1.000 euros, no vamos a tener esos tramos inferiores. Y en segundo lugar, que esos gastos o ese porcentaje de gasto adicional de difícil justificación, en lugar de ser un 7%, como los autónomos con actividad, se reduce a un 3%. Pero, y exactamente igual que cualquier otro autónomo, el autónomo societario tendrá que calcular cuál es ese rendimiento neto de su actividad, que puede ser la nómina en su empresa o, bueno, pues el rendimiento neto que tenga, con ese mínimo de 1.000 euros de cotización, y en función de eso tendrá que buscar cuál es su escala, cuál es su peldaño dentro de esos grupos de cotización a la seguridad social para los autónomos. Amigo, estás ya en mitad de este tutorial. Veo que no estás suscrito. Solo te pido que te suscribas. No te va a costar absolutamente nada. Ahí abajo le das a suscribir. Si además quieres la guía, ahí la tienes. Pincha, te descargas esa guía y podrás tener toda la información necesaria para entender cómo funciona esta cotización por ingresos reales. Así que te espero. Y tú, que ya estás suscrito a este canal, darte las gracias. Ya sabes, comparte, comenta, envía esto a cualquiera que le pueda ser interesante. Recordarte que además tenemos otro canal que se llama Emprendimiento de Guerrilla, en el que hablamos de esas técnicas para emprender, que yo creo que te va a resultar también muy interesante. Así que vete a ese canal, le das y te suscribes. Mil gracias. ¿Qué cuotas se ha aprobado para los autónomos y qué tramos para esa cotización al RETA? Vamos con ellos. Para el 2023 tenemos 15 tramos de rendimiento neto que van a fijar cuál va a ser esa cantidad mínima y esa cantidad máxima de base de cotización, y en función de eso cuál será la cuota que habrá que pagar a la seguridad social al RETA. Para todos aquellos que ganen igual o menos de 670 euros, tendremos una base mínima de cotización de 751,63 euros, que equivaldrá a una cuota de 230 euros, y una base máxima de 849,66 euros, lo que tendrá una cuota de 260 euros. Segundo tramo, entre 670 y 900 euros, pues tendremos una base mínima de cotización de 849,67, saldrá una cuota de 260 euros. Una base máxima de 900 euros, saldrá 275 euros de cuota. Entre 900 euros y 1.666,70 tendremos una base mínima de cotización de 898,69, una cuota de 275 euros, y una base máxima de 1.166,70 para una cuota de 357 euros. Para el cuarto tramo, que estaría entre 1.166,70
y 1.300 euros, estaríamos hablando de una base de cotización de 950,98 la mínima para una cuota de 291 euros y 1.300 euros de base de cotización máxima para una cuota de 398 euros. El quinto tramo, entre 1.300 euros y 1.500, 960,78 de base mínima de cotización para 294 euros de cuota, 1.500 base máxima para 459 euros de cuota. Siguiente tramo, entre 1.500 y 1.700 euros, serían 960,78 de base mínima, como el anterior, 294 de cuota y, bueno, la máxima para este escalón serían los 1.700 euros de cotización, que nos darían una cuota de 520 euros. Entre 1.700 y 1.850, 1.013,07, 310 euros de cuota, un máximo de 1.850, que nos daría una cuota de 566. Para los que estén en un rendimiento neto entre 1.850 y 2.030 euros, la base mínima de cotización serán los 1.029,41 euros, que generarán 315 euros de cuota a la Seguridad Social. Una base máxima de 2.030 euros serán una cuota de 621 euros. Cuando hablemos de rendimientos de 2.030 euros hasta 2.330, tendremos una base de cotización mínima de 1.045,75, lo que generará una cuota de 320 euros. Una cotización máxima de 2.330 euros, que generará una cuota de 713 euros. Para rendimientos entre 2.330 y 2.760 tendremos una base mínima de cotización de 1.078,43, lo que generará una cuota de 330 euros, y una cotización máxima de 2.760, lo que generará una cuota de 845 euros. Para rendimientos entre 2.760 y 3.190 euros estaremos hablando de una base mínima de 1.143,79, generará una cuota de 350 euros, una cotización máxima de 3.190 euros, que generará una cuota de 976 euros. Tendremos un rendimiento neto entre 3.190 y 3.620, una base mínima de cotización de 1.209,15, generará una cuota de 370 euros, y 3.620 como base máxima de cotización para una cuota de 1.108 euros. De 3.620 euros a 4.050 tendremos una cotización mínima de 1.274,51, 390 euros de cuota, a una máxima de 4.050 con 1.239 euros de cuota. Entre 4.050 y 6.000 euros estaremos hablando de una base mínima de cotización de 1.372,55, 420 euros de cuota a la Seguridad Social, 4.139,40 de base de cotización máxima, que generará una cuota de 1.267 euros. Y para todo el que cotice más de 6.000 euros estaríamos hablando de una base mínima de 1.633,99, 500 euros de cuota al mes al RETA, y una base máxima de cotización de 4.139,40, que volverá a generarnos pues una cuota de 1.267. Bueno, debemos tener en cuenta algo importante, y es que si lo comparamos con las cotizaciones que teníamos en el 2022, pues nos vamos a encontrar que a partir del sexto tramo ya se está aumentando esa cuota a la Seguridad Social. Es decir, para todos aquellos que estén dando un rendimiento neto superior a los 1.700 euros, ya van a tener una subida en el RETA, van a tener una subida de, bueno, pues diferentes cantidades, desde 16 euros al mes, 26, 36, 122 euros al mes, diferentes cantidades de más que van a tener que pagar al RETA por este nuevo sistema de cotización. Importante también saber que efectivamente las primeras 6 tramos se quedan igual o reducen un poco esa cantidad que se paga mes a mes a la Seguridad Social, pero muy importante saber que también se está reduciendo de manera importante la base de cotización, con lo que, bueno, se está pagando menos al RETA, pero también se está pagando por menos, porque después esa cotización será menor y se tendrá menos derechos pues para las pensiones, para una baja, para cualquier cosa, estaremos cotizando por una cantidad menor. Así que, bueno, esta es la tabla para el 2023. Ahora os enseño la tabla para el 2024 y la tabla para el 2025. Vamos con la cotización para el 2024.
y también la tabla para el 2025. Todas estas tablas y toda esta documentación la podéis descargar abajo en la guía que hemos preparado sobre la cotización por ingresos reales. Otro cambio importante que nos trae esta cotización por ingresos reales es que se obliga a absolutamente todos los autónomos, tengan el ingreso que tengan ese rendimiento neto que tengan, están obligados a presentar la declaración de la renta. Y es que, como sabéis, a partir de cuando se está por debajo de cierta cantidad, pues uno está exento de la obligación de hacer la declaración de la renta. Bueno, pues ahora mismo, para todo el que tenga una actividad por cuenta propia, todo el que sea autónomo, queda obligado a la presentación de la declaración de la renta. Cambio de cuotas a la Seguridad Social. Como sabéis, hasta el 2022 teníamos 4 veces que podíamos cambiar esa cuota de cotización a la Seguridad Social para adaptarla, bueno, pues a las necesidades de nuestro negocio. A partir de ahora, del 2023, vamos a tener 6 oportunidades de cambiar esa cuota y de ir ajustándolo a esos rendimientos netos que vayamos obteniendo. ¿Y cuáles son esas fechas? Bueno, pues vamos a tener la fecha de 1 de marzo, si la solicitud la formulamos entre el día 1 de enero y el día 28 o 29 de febrero. También la podremos cambiar para el día 1 de mayo, si la solicitud se formula entre el día 1 de marzo y el 30 de abril. El día 1 de julio, si la solicitud se formula entre el día 1 de mayo y el 30 de junio. El 1 de septiembre, si se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Y 1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. Y por último, 1 de enero del año siguiente, si se hace entre el día 1 de noviembre y el 31 de diciembre. Como veis, cada 2 meses vamos a tener la oportunidad de cambiar esta cuota o esta base de cotización a la Seguridad Social. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, pues que este sistema no ha tenido en cuenta cómo funcionan realmente los autónomos. Y es que ese rendimiento neto, el autónomo como mucho lo va viendo cuando presenta impuestos. ¿Y cuándo presenta impuestos el autónomo? Pues los presenta en abril y está presentando enero, febrero y marzo. Luego, para el 20 de abril es cuando realmente sabe cuál ha sido el rendimiento neto del primer trimestre. Entonces estaríamos hablando de que en ese momento podría intentar cambiar para el día 1 de mayo. Sin embargo, en el siguiente trimestre, que lo vamos a terminar a finales de julio, para el 20 de julio vamos a saber ya el rendimiento neto del segundo trimestre, pues vamos a tener que esperar hasta el 1 de septiembre para que ese cambio de cuota tome efecto. No se ha tenido en cuenta cuando el autónomo tiene normalmente ese dato de su rendimiento neto provisional, y es que en la mayoría de los casos los autónomos no llevan una contabilidad mes a mes, sino que bueno, pues son esas obligaciones tributarias las que les obligan a recopilar todas las facturas, a prepararlas y a presentar el impuesto de manera trimestral. Así que bueno, se ha hecho un sistema cada 2 meses para el cambio de la cotización, pero realmente por la manera de trabajar del autónomo será en circunstancias muy determinadas cuando va a poder cambiar esa cuota. ¿Y cómo va a funcionar el control de esta cotización por ingresos reales? Bueno, pues una vez que haya terminado el periodo, será la Administración la que bueno, pues cruce datos, Seguridad Social y Agencia Tributaria, y bueno, ese control puede dar 3 resultados: que se haya cotizado de verdad en función de esos ingresos o de esos beneficios netos, de esos ingresos reales, con lo que bueno, pues no pasará absolutamente nada. También se puede dar el caso de que hayamos cotizado por debajo de lo que teníamos obligación. Entonces será la Administración la que nos envíe un comunicado diciéndonos cuál es la cantidad que tenemos que ingresar porque hemos cotizado de menos. Y si hemos cotizado de más, bueno, pues será la Administración de oficio la que nos devolverá esa cotización de más a partir del 31
antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente al que se haya notificado el exceso de cotización. Bueno, pues así es como van a controlar que estemos cotizando por los ingresos reales que tenemos, por el rendimiento neto real de nuestra actividad. En función de eso estemos cotizando a la Seguridad Social. Tarifa reducida, con esto de la cotización por ingresos reales, la tarifa reducida para los autónomos 2023. Bueno, pues una de las consecuencias de este cambio de sistema de cotización es la desaparición de esa tarifa plana y la implantación de la tarifa reducida para autónomos. Y bueno, pues esta tarifa reducida tiene ciertos cambios y ciertas diferencias con esa tarifa plana a la que estábamos acostumbrados para los nuevos autónomos. Tarifa reducida para los nuevos autónomos en el 2023. Todos aquellos que cumplan los requisitos para ser considerados nuevos autónomos podrán acceder a una tarifa reducida. Ya no será la tarifa plana, que desaparece, y bueno, pues esta tarifa reducida les permitirá tener una cuota reducida durante el primer año de actividad y, dependiendo de esos rendimientos netos, también durante el segundo año. Los autónomos que solicitaron la tarifa plana antes del 2023 y bueno, pues que todavía les quedan meses para aprovechar esa tarifa plana, pues lo seguirán utilizando de la misma manera. Tendrán las mismas condiciones con las que entraron en esa tarifa plana hasta su extinción. A partir del 2023, todos los nuevos autónomos que quieran solicitar esa reducción por ser nuevos autónomos ya lo harán con la nueva tarifa reducida. ¿Y cómo funciona la cuota reducida de los autónomos para el 2023? Todos los autónomos que soliciten esa cuota reducida a partir del 1 de enero del 2023 y cumplan con los requisitos de nuevo autónomo, que después veremos, tendrán las siguientes bonificaciones. Durante el primer año, los primeros 12 meses desde la concesión, bueno, la cuota mensual será de 80 euros para los autónomos que coticen por la base mínima. Segundo año, desde el mes 13 hasta el mes 24, bueno, pues si el autónomo no supera el salario mínimo interprofesional, el segundo año seguirá beneficiándose de esa cuota reducida de 80 euros al mes. Importante saber que si el autónomo supera ese salario mínimo interprofesional, pues tendrá que cotizar en función de ese escalón en el que le toque por cotización. Perderá todo el derecho a esa tarifa reducida. Requisitos para acceder a la tarifa reducida a partir del 2023. Primero, no haber estado dado de alta en el RETA en los 2 años anteriores. Segundo, si se disfrutó de esa tarifa plana cuando se estuvo dado de alta en el RETA, el plazo se amplía a 3 años. Tienen que haber pasado 3 años desde la última vez que estuvimos dados de alta en el RETA para poder solicitar la tarifa reducida. Tercero, no tener deudas con la Seguridad Social. Cuarto, no estar dado de alta en el sistema con pluriactividad. Quinto, no ser autónomo colaborador. Y sexto, en el segundo año, no superar el salario mínimo interprofesional. Y como ya se encargaron los tribunales de presionar a la Seguridad Social para los autónomos societarios, esta tarifa reducida también la pueden aprovechar los autónomos societarios siempre y cuando cumplan las mismas condiciones que ya hemos comentado. ¿Y qué es la cuota cero para nuevos autónomos? La cuota cero es la ayuda que algunas comunidades autónomas han puesto en marcha para subvencionar el gasto de los autónomos en esos primeros años de actividad. Estamos hablando de una ayuda totalmente compatible con la tarifa reducida y que lo que busca es complementar esa bonificación para que realmente la cuota pueda llegar a ser cero para esos autónomos que empiezan su actividad. Las comunidades que ya han movido ficha y han puesto en marcha estos sistemas serían, por ejemplo, la Comunidad de Murcia con la cuota 0 más 24, que bonifica el 100% de la cuota durante 24 meses para menores de 30 años y parados de larga duración. Madrid con tarifa 0, bonificación del 100% de la cuota durante todos los meses que disfrute de la tarifa reducida estatal. Castilla y León con tarifa plana plus, bonificación del 100% a las cuotas de la Seguridad Social durante 6 meses en el segundo año de actividad del 13 al 18. Y en Andalucía, con cuota 0, bonificación del 100% de las cuotas al RETA durante los 24 meses primeros para jóvenes menores de 30 años.
Comparativa de la cuota plana del 2022 con la cuota reducida para el 2023. Recordemos, la tarifa plana ofrecía en el 2022 las siguientes cuotas. Primer año, cuota mensual de 60 euros con la base mínima de cotización. Segundo año, la primera mitad del segundo año, estaríamos hablando de una reducción del 50% en la cuota mensual, una cuota, cuando hablamos de la cuota mínima, de 146,97 euros durante 6 meses. Segunda mitad del segundo año, estaríamos hablando de una reducción del 30% en la cuota mensual, una cuota de 205 euros durante esos 6 últimos meses del segundo año. Pero además esta tarifa plana permitía a los autónomos que quisieran cotizar por encima de la base mínima, primer año una bonificación del 80%, segundo año primera mitad del 50% y segundo año segunda mitad el 30%. Además, hay que recordar que la cotización mínima para el 2022 eran 960,6 euros y en el 2023 la mínima cotización es 751,63 euros. Así que se ha reducido esa base de cotización. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la tarifa reducida del 2023, además de ser 20 euros más cara al mes durante el primer año, además reduce la base de cotización, reduce esa cotización que hace el autónomo para sus derechos de pensión y bueno, pues para cualquier cálculo que tengamos que hacer, por ejemplo, por una baja o por una prestación para el autónomo. Recordemos que la tarifa reducida lo que nos está ofreciendo son 80 euros durante el primer año y el segundo año 80 euros si estamos por debajo del salario mínimo interprofesional. En el caso en el que, bueno, el nuevo autónomo el segundo año también esté por debajo del salario mínimo interprofesional y sean 80 euros esa cuota, estaríamos hablando de que, bueno, pues la cotización al RETA durante esos 24 meses sería de 1.920 euros. Sin embargo, con el sistema de la tarifa plana estaríamos hablando de 2.831,82 euros. Esto en el caso en el que el rendimiento neto estuviera por debajo del salario mínimo interprofesional. Si no, claramente la tarifa plana salía mucho mejor que la tarifa reducida. Eso sí, aunque se dé este caso de que estemos por debajo del salario mínimo interprofesional y bueno, pues solo haya que cotizar en esos 24 meses 1.920 euros frente a los 2.831 euros de la cotización de la tarifa plana, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, solo se puede aplicar a esos autónomos con base mínima de cotización. Después, que lógicamente si el segundo año estamos por encima del salario mínimo interprofesional perdemos esos 80 euros y ya pasamos a tener que cotizar en nuestro escalón o en el nivel de rendimiento neto en el que estemos. Y por último, que la base de cotización en este nuevo sistema sí o sí se reduce en 4.500 euros si conseguimos esa tarifa reducida. Así que estamos pagando menos, pero también estamos cotizando menos. Y hasta aquí este tutorial sobre la cotización por ingresos reales. Espero que te haya quedado todo claro y ya sabes, aquí abajo tienes una guía con toda la información para que estés preparado para ese día 1 de enero en el que cambian absolutamente y radicalmente las condiciones de cotización al RETA, a la Seguridad Social de los autónomos. Si quieres estar informado de todas estas cosas que pasan con los autónomos, con las pymes, aquí te dejo mi canal, dale a este suscríbete, dale a la campanita, recibirás todas las notificaciones y tú eliges qué vídeos son los que quieres ver. Y si quieres seguir informándote de todo lo que tiene que ver con los autónomos, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.